Evidencia 3. Podcast sobre globalización en la región. El equipo está conformado por Laura Vargas, Angélica Botello, Yulisa Escobedo, Daniela Costa, Selene Ramírez. El 5 de mayo conmemora la inesperada victoria de México sobre Francia en la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. El general Ignacio Zaragoza estuvo al frente de los mexicanos, que ganaron la batalla contra todo pronóstico. El 5 de mayo de 1867, 5 años después de la Batalla de Puebla, un grupo de mexicanos celebró esa victoria en Texas, que fue el lugar donde nació Zaragoza en 1829, antes que Texas fuera anexado como parte de Estados Unidos. A partir de entonces, la celebración popular se volvió un símbolo para los mexicanos que vivían opresión de parte de invasores o gobiernos extranjeros, y ganó arraigo entre quienes vivían en los estados que pertenecieron a México. La globalización ayudó a que poco a poco la celebración se convirtiera en un festival para los mexicanos y los mexico-estadounidenses en este país. Considero que este fomentó el patriotismo y el orgullo mexicano. Sin embargo, en las décadas del 70 y 80 fue cuando la celebración tomó empuje gracias a las empresas cerveceras estadounidenses que promovieron la bebida entre los consumidores hispanos. Estas empresas comenzaron a capitalizar la fecha como una forma de atraer a los consumidores y a la popularidad de los restaurantes mexicanos en el país. En todo el país, los bares y los restaurantes se pintan de colores mexicanos para esta fecha. La apropiación de esta festividad es un error, ya que no realizan una representación correcta de cómo se celebran las festividades en México, que son recreaciones históricas, desfiles, mariachis, disfraces y fuegos artificiales. Considero que han utilizado de manera incorrecta esta fecha histórica, ya que en México no se celebra ni es un día feriado. Simplemente en el estado de Puebla se llevan a cabo las festividades y representaciones correspondientes. Pirueta. También es considerado también un patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. Este género musical es originario del pueblo indígena en Michoacán. Esta manifestación musical consiste en una orquesta de cuerdas que acompaña cantos particulares y tradicionales hechos en una, dos o hasta tres voces. La pirueta tiene una función de mediación en la integración en el entorno social. Sus cantos brindan un mensaje familiar que fomenta la reconciliación y el entendimiento. Su práctica se ha mantenido en el seno del pueblo purépecha desde su origen. Si bien la piroga está en la lista representativa del patrimonio cultural, como se ha dicho anteriormente, ya que han surgido nuevas agrupaciones y se ha producido asimismo resurgimientos y otros que toman como base la música tradicional para así poder ejecutar su propia propuesta. La piroga es entendida como un extremado sociocultural que vincula industria discográficas y agrupaciones en el ámbito musical, ya que la piroga es una música tradicional que ha hecho popular en otros tipos de países y también la toma como algo tradicional, ya que la toma como un ejemplo para fomentar y hacer su propia propuesta, ya que esto conlleva a que se produce la transculturalización, que sería una desventaja, y así se podría dejar de ver la diversidad cultural, que puede llegar incluso a perder las distintas costumbres, manifestaciones que identifican a cada país. Los voladores de Papantla es una manifestación cultural y espiritual realizada por pueblos mesoamericanos. Realizan una ceremonia ritual prehispánica originaria de una región de Veracruz. El 15 de junio, ese día se realiza la danza de los voladores, que esto consiste en el vuelo de 4 personas que se lanzan al vacío desde un alto mástil, sujetados con cuerdas.
Cada uno de ellos hace 13 vueltas, que sumadas son 52, que esta cifra coincide con los años de un ciclo solar. Lo hacen como una plegaria a la divinidad para en tiempos de sequía atraer lluvia a los cultivos. Pienso que en la manera que uno de los aspectos que generan más impacto hacia los espectadores es el descenso de los danzantes, una representación de la caída de lluvia o simbolizando pedidos a los dioses para obtener buenas cosechas y buena salud para la comunidad, aunque no se encuentre tanto de un aspecto negativo hacia ello. La indumentaria del mariachi está inspirada en la ropa que usaban los campesinos con adornos de vestimenta española. Llevaban espuelas en los botines y usan sombreros largos, pantalones con botones o seguros de plata, corbata de moño y chaqueta. El mariachi se ha arraigado en la música tradicional mexicana a través de sus géneros ranchero, bolero, instrumental e incluso en versiones de música clásica. Respecto al origen de la palabra mariachi, hay dos versiones. Una, que el vocablo viene del francés mariage, que significa matrimonio. La segunda versión señala que el mariachi tuvo sus orígenes en la música popular y en los artistas de la Nueva Galicia, hoy Guadalajara. Más allá de las emociones que pasan por expresiones de identidad y nacionalismo, pocos saben que el mariachi ha sido reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura. De acuerdo con la UNESCO, el mariachi interpreta la música tradicional y un elemento fundamental de la cultura mexicana a través de la cual se transmiten valores, historias y diferentes lenguas, por lo que se reconoce como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y aunque se considera que la cuna del mariachi es Jalisco, de Cocula es el mariachi y el Tequitlán los sones. Reza una canción popular. La influencia musical del mariachi ha trascendido fronteras, por lo que es altamente apreciada en Venezuela, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Viena, Japón y Francia. Por otra parte, aunque los instrumentos pueden variar según el tamaño de la agrupación, se cuenta siempre con el guitarrón, la vihuela, la guitarra, la trompeta y el violín. Los conjuntos más grandes incluyen metales, cuerdas en varias tonalidades y en ocasiones arpa. En un principio parece que la globalización tiene plenamente un sentido mayormente económico. Sin embargo, el impacto de este fenómeno no es solo económico, impacta en todos los aspectos diarios de la vida de un país. Y como podemos decir que la cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizan a una sociedad determinada, por este conjunto de formas entendemos que hay reglas. Anteriormente, los mariachis solamente estaban conformados por hombres, pero conforme ha estado evolucionando y la globalización ha estado afectando, también en los últimos tiempos se han agregado mujeres a estos grupos musicales. Y así es como podemos observar cómo estas tradiciones y costumbres se ven inmersas en la globalización. De esta forma, la globalización impacta en la adopción de prácticas culturales y de consumo de otras culturas. De igual forma podemos ver cómo muchas veces el atuendo típico de un mariachi ha ido modificándose a través del tiempo, porque junto con la globalización llegan marcas y consumos de símbolos, celebridades. Entonces tomamos como iconos representativos de una sociedad que anteriormente estaban asociados y relacionados con modelos comerciales de otras grandes marcas. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura, y cuando alguien moría era enterrado envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán.
De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Día de Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las almas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En la celebración del Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En ese sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el fin del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país. Cada año, muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a los familiares a quien va dedicada la ofrenda. Al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado, porque se pensaba que ayudaba a conducir a las almas a transitar por un buen camino tras la muerte. La tradición también indica que, para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se deben esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer, para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. En la antigüedad, este camino llegaba desde la casa de los familiares hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos. Yo creo que en la actualidad el Día de Muertos se celebra de muchas maneras, pues es transformado por la globalización y las diferentes personas por las que pasa. Considero que esta festividad, más que ser para venerar y recibir a aquellos que se nos adelantaron, es utilizada también por el capitalismo para producir en masa decoraciones que no se usarían normalmente en un altar. De igual manera, opino que al venir después de Halloween se puede llegar a perder el verdadero significado de esta bonita festividad. Y así concluye este podcast. Muchas gracias por su atención.